Bien, pues comenzaremos presentando la tabla de datos experimentales obtenida en el laboratorio. Aquí se presentarán lo que nos pedía la tabla, que es el voltaje de la fuente medido en volts, el voltaje entre los nodos A y M, obviamente también en volts, y por consiguiente el voltaje de A y B en los mismos, perdón, en volts. Y la última columna nos refiere a la intensidad de corriente medida por parte de la fuente. Esta está en miliamperes. Bien, pues para el posterior análisis comenzaremos mostrando el circuito que vamos a analizar. En este caso pondremos las polaridades para la resistencia, como pueden verse en el diagrama, y el sentido de las corrientes para su posterior análisis con el programa que nos piden en la práctica. Bien, este es el programa para determinar las corrientes que circulan en todo el circuito, los voltajes en cada una de las resistencias y por consiguiente la relación que nos pide la práctica que hagamos de, en este caso X, que representa el voltaje de la fuente, sea igual a la suma del voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 4 más el voltaje 6. Como podemos ver hasta abajo, donde están los resultados, en X obtenemos los 15 volts que obviamente pusimos como valor de la fuente y bueno, nos da la intensidad de corriente proporcionada por la fuente y los voltajes y las demás corrientes que ahí nos piden. ¿Cómo podemos estar tan seguros de que los resultados son correctos? Bueno, veamos esta fracción detenidamente y ahora comparemos con los obtenidos por nuestro experimento en la tabla que anteriormente vimos. Bien, veámosla. Bien, esta es la tabla de datos experimentales y como podemos ver para 15 volts, si hacemos la fracción anterior que antes citamos, podemos ver que cumple con el requisito. Ahora, para estar seguros de que nuestro programa funciona, hagámoslo con otro valor. ¿Qué les parece? 13.5 volts en la fuente, que en este caso nos da un 6.929 miliamperes. Veamos si tenemos correcto en el programa. Bien, quedamos que lo haríamos con 13.5 y para ver que el programa corre lo pondremos 13.5, atendiendo la indicación que nos da, que se deberá introducir el voltaje de la fuente para comenzar posteriormente con el cálculo. Ahora veamos. ¿Qué obtenemos durante la corriente? Bueno, 0.00674, que son prácticamente los 6 puntos y cacho que nos da el dato experimental miliamperes. Y bueno, otra vez se cumple la relación mostrando que el programa funciona para los distintos datos que proporcionemos. Bien, para el inciso B te piden graficar y obtener el ajuste de mínimos cuadrados. En este caso juntaremos inciso B y inciso C para demostrar que se cumple una relación que por ahí posteriormente les voy a decir. Bien, nos piden que hagamos la graficación con el tercer y cuarto término de las columnas y bueno, aquí está los puntos que podemos ver aquí. Los puntos son los obtenidos experimentalmente y la recta es la que te piden como ajuste de mínimos cuadrados. Podemos ver que es prácticamente parecida debido a que los puntos no están muy alejados y desfasados de lo que es una recta. Bueno, te pide que obtengamos la relación y la ecuación de este ajuste y por consiguiente esto es lo que obtuvimos. Nos pide que digamos que representa el primer término. Bueno, obviamente nos representa uno de los términos del ajuste de mínimos cuadrados, pero si ponemos un poco más de atención a este primer término que está multiplicado por la intensidad de corriente, nos damos cuenta de un dato muy curioso. ¿Cuál es? El valor es 0.984 debido a que la corriente está utilizada en miliamperes y con eso fuimos haciendo los datos con los que tabulamos, es decir, estos. Bueno, ¿qué tiene de raro este número? Bueno, que si nos vamos al paso anterior que nos había pedido la práctica, que era medir con el voltímetro la resistencia entre A y B,
la resistencia equivalente que tenemos, 98.5, que es prácticamente el valor que tenemos acá. Claro, contando los miliamperes que tomamos para la graficación. Bueno, ¿qué podemos decir y concluir respecto a esta gráfica? Bueno, podemos decir que el ajuste de mínimos es realmente y muy preciso a los datos obtenidos debido a que estos se comportan de manera lineal. ¿Qué es esto? Que van en proporción 1 a 1 respecto a su par en cuanto a la medición, es decir, tal medición de la corriente de la fuente nos da tal medición del voltaje de los nodos A y B, y por consiguiente, bueno, son bastante específicos y bastante lineales. Es lo que nos pedía definir la práctica y bueno, eso es lo que podemos concluir, se relacionan de forma lineal. Para esta parte de la práctica utilizamos un LED, fuente de voltaje variable, resistor de 330 ohm y voltímetro. Y procedimos a armar el siguiente circuito, conectando la fuente de voltaje variable en serie con el resistor y el LED, midiendo con un voltímetro el voltaje que proporciona cada elemento al circuito, poniendo las puntas del voltímetro en cada uno de los terminales. Para calcular la intensidad de corriente del LED se utilizó la ley de Ohm, dividiendo el voltaje de los nodos Cn entre la resistencia real del resistor de 330. Así podemos observar en la siguiente tabla de los datos obtenidos como para un voltaje pequeño la intensidad es pequeña, lo que no alcanza a llegar la corriente suficiente para encender el LED. Pero mientras vamos aumentando el voltaje variable, por el LED comienza a circular la corriente y logrando encenderlo hasta llegar a un punto de estabilidad donde ya no la corriente se mantiene constante. Esto se puede observar más sencillo en la siguiente gráfica, la cual a voltajes pequeños la corriente es casi cero, pero si se sigue aumentando el voltaje de la fuente, se puede observar cómo comienza a circular la corriente hasta volverse constante. Y bueno, en el LED pues tiene un límite y pues se mantiene constante. Realizando los ajustes lineal y parabólico se obtuvieron los siguientes datos para las expresiones. Se puede observar que para el ajuste lineal los datos no se ajustan muy bien a la curva de ajuste, como se puede observar, mientras que para el parabólico la línea de ajuste se asemeja más a los datos, por lo que podemos decir que es un mejor ajuste el parabólico o polinomial de segundo grado. Con esto podemos ver que la ley de Ohm no tiene un comportamiento lineal. Para este circuito se colocaron las 8 resistencias en paralelo con la pila de 9 volts. Cabe mencionar que nuestra pila por alguna razón solo marcó 7 volts. Empezamos con 8 resistencias. Tomábamos las medidas de intensidad de corriente y de voltaje. Después quitábamos una resistencia y repetíamos el proceso. En las imágenes se ven los modelos del circuito que realizamos en Proteus. Nuestras simulaciones en Proteus variaron considerablemente respecto a las medidas que tomamos en el laboratorio.
A continuación se muestran capturas de pantalla de nuestras simulaciones cuando están en ejecución. En esta tabla se pueden ver los datos experimentales y los datos obtenidos a través de Proteus. Esta gráfica es intensidad medida contra voltaje medido. La resistencia interna es la pendiente de la recta que mejor se ajusta a los valores experimentales. Esta práctica nos permitió aplicar lo que aprendimos en la práctica 1 respecto a Proteus. También nos permitió familiarizarnos con el material que se usa normalmente en el laboratorio. Presentamos algunas dificultades, como que la batería no dio los 9 volts, pero lo supimos resolver. Me parece que la interpretación que hicimos de los datos fue la correcta. Joel Esteban Guzmán Mireles, conclusiones. Como se puede observar, durante el proceso de la práctica se pueden obtener valores de resistencias equivalentes para distintos diferenciales de potencial en los diversos nodos, mostrando en ocasiones, como es el caso de las relaciones lineales, que se asemejan al término con la resistencia equivalente para la diferencia de potencial en esos nodos. Para el caso de la pila seca se puede obtener de forma experimental y mostrar así la existencia de resistencias contenidas en las mismas. En general, esta práctica nos permitió determinar experimentalmente el valor de resistencias equivalentes en arreglos. También obtener experimentalmente el valor de una resistencia interna en una pila, ya que con aparatos no es posible determinarla fácilmente. También nos pudimos percatar de la amplia variedad de dispositivos eléctricos tienen diferentes reacciones al paso de corriente y sus resistencias por lo tanto cambian. También pudimos observar que en la ley de Ohm los resistores o la resistencia no siempre es un parámetro constante, ya que actúan linealmente durante intervalos, pero cuando se sobrepasa el intervalo de corriente para el cual están diseñados, comienzan a calentarse por el efecto Joule y provocando aumento en las temperaturas. Tal el caso de los resistores de carbono y los LED.